El trabajo con niños siempre permite detectar lo que les falta, lo que requieren, lo que buscan y necesitan. Eso es así, cualquiera sea el ambiente socioeconómico, y se hace una constante en aquellas instituciones de protección a la infancia donde los reclamos suelen ser múltiples y simultáneos. Y en el caso del Consejo de Niños no tiene tanto para dar, pero sí que tienen tan poco. Ellos también tienen para dar, ¿no? Porque cuando uno encuentra, no son solamente desamparados, sino que tienen para dar. Yo recibí muchísimo de ellos. Me enseñaron lo que no me enseñaron los libros, ¿no? Yo creía que yo sabía mucho, pero después que empecé a trabajar con ellos, me di cuenta de que no, que eran ellos los que me podían enseñar. Todo ese proceso del desamor, del desamparo, del abandono, lo aprendí con ellos, ¿no? Cómo se vive eso. Y cómo se vive la distorsión del resto de la sociedad. Los chicos tenían una idea tan distorsionada de la realidad, de esa sociedad que los había rechazado y todo lo demás, pero mucho más disparatada, ¿verdad?, que la que uno puede imaginar. Entonces, para planear cualquier programa de educación de los chiquilines, hay que tener en cuenta eso. Hay formas diferentes de sentir, de pensar. Estos 4 jóvenes son virtualmente hijos del INAME, algunos desde la época en que era el Consejo del Niño. Primero fue la colonia Martirené, luego el Hogar Las Brujas y por último la Escuela Berro. Ya no son niños, pero el hogar sigue allí, el hogar paterno, el del profe Leonardo Clausen y su esposa Cristina Mega. Toda la familia, padres e hijos, han entregado su vida y sus proyectos a los niños sin familia, desde adentro, conviviendo y compartiendo. Gabriela tiene 29 años y 2 hijos. En la Escuela Berro es consejera de pandilla. Silvia se independizó profesionalmente y hoy dirige un jardín de infantes en Solimar. Tiene 27 años y también es madre de 2 hijos. Daniel sigue los pasos del padre. Con 25 años es coordinador de actividades de autogestión en la Escuela Berro. Y Lucía, de 16 años, está cursando 5º año en el Liceo de Pando. Sus puntos de vista, desde un hogar bien constituido y en medio de un montón de niños sin hogar individual, son peculiares. ¿Cómo definirías vos lo que es un niño? Un niño, ternura, mucha ternura, lo primero que me sale. Bueno, el niño es responsabilidad absoluta de la sociedad, ¿no? Es indefenso totalmente, y el niño es nada más ni nada menos que el futuro, ¿no? Un niño es algo tierno, delicado, frágil, con muchos sentimientos y que busca siempre crecer. ¿Y lo dejamos? A veces. ¿Cómo se deja crecer a un niño? ¿Cómo no se le deja? ¿Cómo no se le deja? Cuando no se le da la libertad para que él experimente, para que cree, cuando no se lo deja jugar, cuando no se le da amor. Y bueno, quizás uno se olvida de cuando era niño, ¿no? Y la niñez para los adultos, y la niñez interpretada por los adultos, ¿no? Y ahí hay un desfasaje, ahí hay un quiebre que no se logra resolver, ¿no? Sí, que no los escuchamos, que no se los escucha, o se escucha lo que se quiere escuchar, no se escucha y no los reclamos de ellos, ¿no? Los mismos, no se escucha tal cual lo que dicen, lo que piden, o no se sabe interpretar, no se quiere interpretar qué es lo que están pidiendo, y sí. ¿Qué reclaman los niños? Y atención, que los escuchen, que los tengan en cuenta, que ellos también opinan, quieren opinar. Los niños, te hablo de mi experiencia, tienen una forma de manifestarse en la casa y otra forma de manifestarse en el jardín. Y se nota mucho cuando actúan de determinada manera en el jardín, cuando existe el autoritarismo en la casa. ¿Cuáles son esas durezas de la niñez que se trasladan en forma de heridas no cicatrizadas a la adolescencia? Bueno, sobre todo muchas formas de violencia, ¿no? Violencias del medio social, violencias familiares, una terrible violencia también de injusticia económica, ¿no? Que eso va marcando una sociedad tan competitiva como la que vivimos. Quien no logra el éxito personal queda prácticamente como un marginado, ¿no? Y queda evidentemente resentido también. Ahora, ¿en tu experiencia eso es exclusivo de una determinada clase social? No, para nada. No. Yo puedo hablar más de lo que con los adolescentes que trabajo, pero tuve la oportunidad de conocer realidades diferentes también y se da más o menos el mismo.
lo abandónico no va de la mano con lo marginal, ¿no? Es diferente mi relación con los chiquilines de Pando a mi relación con los chiquilines de acá. Ya yo siento que la relación con los chiquilines de acá es mucho más sana. Es mucho más sana porque ellos son más sanos. Siento yo que ellos son muy sinceros, son muy transparentes, son muy... Y es distinto a Pando, no sé. Tengo como más confianza, me entiendo mejor con los de acá. ¿Hay carencias de afecto? Hay muchísimo. ¿Cómo se nota? Se nota cuando buscan muchísimo afecto en el jardín, te buscan, piden mimos, piden besos, piden abrazos. Daniel, suele decirse que los adolescentes con problemas son producto de los niños no atendidos, no asistidos, no escuchados. Tú que trabajas con adolescentes, ¿puedes confirmar eso o negarlo? No, más bien que confirmarlo, ¿no? Confirmarlo, sí. Son la característica más en común que tienen los adolescentes con los que trabajamos es un pasado terrible, ¿no? Un pasado muy, muy duro. Y eso es muy limitante en cuanto al presente y en cuanto al futuro también, ¿no? Entonces, bueno, se trata un poco de olvidar el pasado, recuperar lo sano de ese pasado, construir un futuro, un presente con mucha fuerza, sobre todo en lo que tiene que ver con valores, con todo ese tipo de cosas, recién ahí para poder proyectarse en un futuro de sueños rotos, ¿no? Si existiera un ministerio de la felicidad y fueras vos la ministra de la felicidad, ¿qué medidas tomarías? Una cantidad. ¿Y si los niños votaran? Ojalá. Ojalá. Los especialistas en estos temas de la infancia acuñan términos que aparentemente simplifican conceptos, pero que encierran, sin embargo, una amplia gama de matices. Por ejemplo, cuando hablan del niño abandónico. ¿Es que hay una sola forma de abandono? ¿Es que produce los mismos daños en todos los casos? Yo creo que el tema del abandono en presencia, es decir, el abandono en soledad, es un abandono claro, tajante, donde incluso provoca la compasión, provoca la solidaridad, provoca que se pongan en marcha mecanismos que existen a nivel institucional para atender a ese chico abandonado, ¿verdad? Pero el abandono en compañía, el abandono con los padres, el abandono en el hogar donde se convive, incluso varias generaciones, Luna, creo que es un abandono de secuelas muy graves y creo que es un abandono que día a día estamos viendo dentro de las familias uruguayas, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes temas que incluso en una investigación que se patrocinó en el instituto, que se apoyó financieramente de Derechos de los Niños Internacional, surge de los propios niños, ¿verdad? Los niños sienten necesidad de tiempo con ellos, sienten necesidad de tener referentes concretos. Los chicos pueden estar en su casa con sus padres sentados en el mismo lugar y estar mucho más solos que un niño del INAM. Y esto es muy duro decirlo, pero es verdad. Todos sabemos que es verdad. Todos sabemos que cada vez más el hogar se convierte en una suerte de proveedor de servicios, ¿verdad? Donde comemos, dormimos, nos cambiamos de ropa, miramos la televisión, leemos, escuchamos música. Los afectos han quedado para atrás. El referente afectivo es algo que es muy pocas veces visualizado. Y creo que ese es uno de los grandes problemas de este final de siglo, en el cual, como también comentábamos, el ingreso de la mujer al mercado laboral ha marcado mucho estos cambios y transformaciones que la familia debe asimilar, debe asumir y debe ajustar sus funciones, sus estructuras, hasta su dinámica de funcionamiento a estos cambios. Porque de lo contrario, si mantenemos esquemas ya perimidos, corremos este gran riesgo. Estamos todos solos en compañía. Los niños no se abandonan en una sola clase social, ni hay una sola forma de abandono, ¿verdad? Hay muchas formas de abandono y con muchas repercusiones diferentes, porque siempre hay tantas variables en juego, ¿verdad? Donde el abandono puede ser una más. El abandono con sus múltiples manifestaciones, que puede ser desde abandono físico hasta abandono emocional,
al abandono educativo, conceptual, el no transmitir conceptos a los niños es otra forma de abandono. Hay formas diferentes, ¿no? Es decir, que alguien puede parecer que es el gran padre o la gran madre porque atiborran de regalos a sus chicos y los llenan de programas, de actividades. Los niños que están exigidos al máximo para batir marcas todos los días y que tienen que tener siempre lo último que salió y comprarse lo más caro. Y los padres esos piensan que están dando mucho amor. Es lo que Osepi en Francia llama las relaciones bombonescas. Es como un bombón que se da a cambio del olvido, el desamor, ¿no? Como con eso se arregla todo. Es una sustitución que nunca sustituye nada. Por supuesto que esos chiquines acostumbrados a tenerlo todo, si un día les dijeran, no, a cambio de eso te voy a dar amor, no se puede pasar tu cabeza. Pero el amor es otra cosa, ¿no? Y yo he visto gente muy desamparada, económicamente, socialmente, que son maravillosos padres. Pero entiendo que es mucho más difícil para esos padres. Están exigidos por la premura de comer, de saber si se va a tener techo al otro día, si se va a tener ropa para poner de los chiquilines, no es lo mismo. ¿Y los padres los escuchan? A veces, cuando no están cansados. ¿Y por qué se cansan? ¿Viven trabajando? Sí. Como en el caso mío, mi padre, todos trabajamos en un almacén. Entonces, casi siempre están cansados. Estamos. Está suficientemente comprobado que el ser humano tiende a compensar sus carencias, a sustituir instintivamente aquello que le falta, a desarrollar capacidades. En lo físico lo vemos a veces con asombro, en los casos de ciertas discapacidades, niños que a falta de miembros superiores pintan o realizan artesanías espléndidas con los pies. Es muy frecuente comprobar cómo una ceguera, por ejemplo, desencadena un desarrollo superior a lo normal del tacto o el olfato. En fin, es una condición atinente a la especie. Y de la misma manera, por mecanismos similares, pero no visibles, también el ser humano tiende a compensar sus carencias emocionales y afectivas en una suerte de búsquedas subconscientes, simbólicas, instintivas, no muy claras ni definidas, todo lo cual las transforma en búsquedas riesgosas. Máxime teniendo en cuenta que los seres carenciados de afecto son esencialmente vulnerables, fácilmente deslumbrables y convencibles. Entonces, los riesgos son muchos. ¿En qué momento, dónde, con quién o quiénes encontrarán o creerán encontrar sus referentes, sus contrapartes afectivas o sus espejismos? Uno de los casos extremos en los últimos años fue el de la secta davidiana de David Koresh, asentada en Waco, Texas. Koresh y sus seguidores, entre ellos decenas de niños, se encerraron en una granja, la que finalmente fue asaltada por tropas federales. El ataque concluyó en un impresionante incendio y en la muerte de todos quienes allí habían permanecido. Poco antes de la tragedia, 21 niños pudieron abandonar aquella granja de Waco. Otro de los casos que tuvo amplia repercusión, aunque consecuencias menos dramáticas, fue el de la secta llamada Los Niños de Dios. Una importante célula de esta secta fue intervenida por la justicia argentina en un procedimiento que originó una espectacular cobertura periodística. Es un atropello cruel e injustificado. No hay libertad religiosa en Argentina. There is religious persecution in Argentina. Tell the whole world. ¿Hay corrupción de menores en el... No, eso es mentira. Nuestros niños están bien y son sanos. Había niños que presentaban ciertos daños físicos en zonas íntimas. Yo tengo obligación de apartarlo de ese modo de vivir y tratar de enderezar esta relación social del mejor modo posible. Entonces yo no puedo permitir que vivan organizadamente sin conocer una vereda a los chicos, sin tener una educación, haciendo una vida rotativa como hacen, van de país en país, y con una literatura promiscua, que es la literatura que tenemos secuestrada en la causa. Estos que repasábamos eran casos extremos, pero reales. No obstante, todos conocemos episodios que terminan en violaciones o embarazos infantiles, o matrimonios tempranos que fracasan, o las tan difundidas
sustituciones a las que aludía la doctora Natalia Trenchi, la búsqueda de paraísos artificiales a través de lo que llamaba la espinaca de Popeye, en una directa referencia al alcohol y a la droga. Un último paréntesis y ponemos punto final a este informe. Nunca como en estos tiempos ha habido tanta difusión sobre los problemas de la infancia. Se han multiplicado los foros nacionales e internacionales, el cine y la televisión nos golpean a diario con imágenes muy fuertes y dolorosas. El avance de la ciencia y la tecnología parece discurrir en relación inversa a los valores éticos y morales. La afectividad es la gran ausente de este fin de siglo inmediatista, consumista e individualista. Y sin distinción de clases sociales, la gente sufre de males sin precedentes. La soledad, la angustia, la oscuridad respecto al futuro o el estrés, que tal vez sea la suma de todo lo anterior. Se han desarrollado las comunicaciones de manera formidable, pero simultáneamente parece ser cada vez mayor la incomunicación entre los seres humanos. Y a los que ya hace algún tiempo que estamos en este oficio de vivir, nos da la sensación de que no siempre fue así. El tema es que antes, por lo menos cuando era mi infancia, en mi generación, en que no había televisión, ¿verdad? Recién hubo televisión cuando yo tenía 14 años, o sea que pasé toda mi infancia sin ella y no había supermercados. Es decir, que cuando mi padre llegaba, teníamos diálogo, conversábamos, charlábamos, éramos todos muy lectores, compartíamos anécdotas o cosas que nos habían llamado la atención. Siempre estábamos todos pendientes y sabiendo qué estaba leyendo el otro y en qué estaba y qué pasó con tal cosa y qué te parece, es bueno, no lo dejé por la mitad. Ese tipo de interrelación que además promueve, yo diría, el compartir intereses comunes y compartir cosas comunes. Hoy sabemos, porque creo, Luna, que es una constante, que llegamos todos del trabajo y está el informativo y luego corriendo al supermercado porque cierra y luego hay que comer y luego hay que acostarse porque al otro día hay que estudiar y trabajar. Entonces, lo que usted decía, el consumismo por un lado, el inmediatismo también, el individualismo muchas veces no buscado y ni siquiera consciente tal vez, pero sí el sobrevivir juntos es algo que se está volviendo, yo creo que demasiado rutinario, ¿no? Hay una especie de cultura adultocrática, por llamarla de alguna manera, que tiene una serie de visos muy negativos, ¿no? Esa idea de que el adulto siempre tiene que sustituir la opinión del niño, esa idea de que el niño, por sus condiciones de crecimiento, es incapaz de tener opiniones propias, de acuerdo a sus diversos niveles y edades de desarrollo, es algo que está muy arraigado en la cultura, yo creo que mundial, creo que no hay pueblo que se escape a esto, pero en el caso nuestro, inclusive tiene hasta fundamentos jurídicos de tradiciones grecorromanas, ¿no? Ustedes recuerdan que, por ejemplo, en el derecho romano clásico, el pater familias tenía prácticamente hasta poder de vida y muerte, no solamente sobre los hijos, sino sobre todos los integrantes de la familia, ¿no? El hombre mayor, padre de familia con patrimonio ciudadano. Eso ciertamente no es así hoy, pero creo que permanece algo subyacente. El adulto subestima la capacidad del niño de tomar decisiones propias. Subestima y es autoritario frente al niño. Yo creo que sí. Realmente uno lo observa en la vida cotidiana, en la casa, en el barrio, en los supermercados, en la pulpería, en la escuela. Siempre hay un temor a que el niño pueda dar una opinión y participe, que se oculta de forma de sustituir la opinión del niño. Ese es un punto. El otro punto que creo que es allí muy importante es la Convención Mundial de los Derechos del Niño, que tiene muchos artículos jurídicos muy buenos, pero la mayoría no son novedad, por lo menos en el derecho de menores de América Latina. Sí es novedad, por ejemplo, que la Convención dice: de ahora en adelante ya no hay duda, el niño es un sujeto pleno de derechos. Sí es novedad que la Convención dice
el niño tiene derecho a la libertad de expresión y a la participación. Yo creo que es la falta de manifestación de afectos. Yo creo que todos nos mantenemos con distintos grados y vínculos de afecto. Muchas veces es el hábito, la rutina, lo que mantiene determinados grupos de convivencia, determinados grupos familiares. Pero las más de las veces, seamos optimistas y veamos, porque es cierto que cuando llegan momentos malos y se ponen a prueba esos vínculos familiares, existe yo diría, un sustrato de afecto importante. ¿Hace falta que se muera alguien? Ahí va, eso es un buen... Entonces ya no tiene arreglo. Eso es una buena pregunta. En las situaciones límites, los afectos afloran. Cuando ya no sirven. Cuando ya no sirven, exacto. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Los afectos están, pero están como dormidos. No hay manifestación de afectos. O sea, las necesidades afectivas de los chicos no son satisfechas. Y eso es algo que se constata y se constata directamente. Yo diría que el determinante fundamental en el proceso del desarrollo infantil de la primera infancia es inabordable si no es a partir de los lazos afectivos. Hay una asociación mundial por el derecho del niño a jugar, me viene a la mente en este momento, y por otra parte también otro uruguayo muy famoso, el profesor Rodríguez Fabregat, en el año 27, justamente cuando la fundación de nuestro instituto, en su discurso siendo el ministro de Instrucción, habla de una tabla de los derechos del niño, año 27, y en esa tabla él hace una referencia a la necesidad del niño a lo lúdico, al placer en el sentido de algo agradable, a su derecho a jugar, a su derecho a una protección integral y fundamentalmente a su derecho a crecer con afecto, con amor. ¿Cuándo usted encontró una convención de derechos que pueda ser válida cuando el sujeto de derecho desconoce esa convención? Ese es uno de los instrumentos básicos. Que lo conozcan, no se lo dejan usar. Eso, ahí está. Eso debería estar en todos los programas escolares. Eso debería estar a todo nivel. Y el tema pasa porque en esa Convención de Derechos del Niño, al niño se le han otorgado derechos que le son propios, no se le han otorgado, o sea, se han consagrado, se han ratificado derechos que le son propios, pero él, que es el sujeto de esos derechos, no tiene los mecanismos, la forma de ejercer, no los conoce, no sabe cómo hacer. Por ahí pasa el tema. Padres y hijos, por los dos lados. Un trabajo muy, yo diría, articulado, un trabajo muy dirigido a todo esto que en definitiva está dentro de lo que podríamos llamar prevención, está dentro de lo que podríamos llamar incluso cumplimiento de la Constitución en cuanto a que está garantizando el pleno ejercicio de los derechos de todos los habitantes de la República. Y a pesar del tema de la patria potestad, los niños también son sujetos de derechos y está consagrado en las leyes también y tienen una serie de mecanismos legales que le permiten ejercerlos. El desconocimiento de ellos muchas veces lleva a que padres los violen e hijos no los hagan, digamos, efectivos. Confiemos que los estados asuman sus responsabilidades, que las escuelas de padres cumplan sus roles, que los niños comiencen a hacer respetar sus derechos. Confiemos en definitiva que el siglo XXI no nos encuentre hablando todavía. Confiemos. Pero por las dudas, mientras tanto, ¿qué tal si además de esperar, cada uno de nosotros va tratando de mejorar por lo menos lo que tiene alrededor? Hasta el próximo martes.